Bueno, buenas tardes a todos. El problema que me toca dar a mí es el ejercicio 2.7 de la guía. Es un ejercicio de control de temperatura. Vamos a leer un poco el enunciado y vamos a ver de qué se trata. Es un sistema de control de temperatura. No sé si todos alcanzan a ver la figura que está a la derecha. Ese es el sistema. Dice la resistencia RL disipa la potencia en el interior del recinto. Fíjense que hay un recinto que está delimitado con una pared de ladrillitos. RL es la resistencia que está puesta acá. Y esa resistencia es una resistencia calefactora que se encuentra gobernada por una corriente, gobernada por un generador de corriente continua, que es este que está ubicado acá abajo. No sé si todos llegan a ver la flechita, cuya tensión de salida es EG igual a KG, por IF, siendo KG una constante, ¿no? IF, la corriente de excitación de campo. Fíjense que acá, a diferencia de los problemas que veníamos viendo anteriormente, no estamos utilizando un motor de continua, sino su versión inversa, el funcionamiento inverso, que sería como generador. Entonces estamos ahora excitando a lo que sería el generador. Ahora se excita desde la corriente de campo. En aquel momento nosotros cuando lo usábamos como motor era una corriente constante, ahora nosotros vamos a excitar desde ahí. Y lo que para nosotros antes era nuestra entrada, que era nuestro sistema de armadura, ahora va a ser nuestra salida, ¿sí? Y esa salida, esa tensión de salida va a depender de la corriente de campo y de una constante KG. Es de una constante porque el eje de este generador está impulsado mecánicamente a una velocidad constante, ¿sí? La señal de control que alimenta ese generador es generada por un amplificador de ganancia K sub A, que es este amplificador que se ve acá en la figura, cuya tensión de entrada se produce desde el balance de un circuito puente. El circuito puente es el que ustedes ven a la izquierda del sistema de control de temperatura. Este circuito puente, fíjense que es un arreglo de resistencias de dos ramas, ¿no? Una rama que está compuesta por las resistencias RA y RR, RB y R sub S, que ahora vamos a ver qué es cada una, ¿no? Dice, este circuito puente incluye en una de sus ramas una resistencia de platino, comúnmente denominada PT100, que actúa como un sensor de temperatura. Una ley del tipo es la resistencia RS, que está ubicada dentro del recinto, que es nuestro sensor de temperaturas, una resistencia variable con la temperatura. Y sigue esta ley, fíjense, lineal, que es R0, que es la resistencia que tiene a temperatura de 0 grados centígrados, y después aumenta en forma proporcional a la temperatura que esté sensando, una constante de proporcionalidad alfa, que es de 3,9 por 10 a la menos 3. ¿Qué significa? ¿Me escuchan, perdón? Significa esto que a medida que aumente la temperatura, la resistencia RS va a aumentar. Entonces esta resistencia es la que nosotros vamos a utilizar en esta estructura puente como sensor de temperatura. Dice el enunciado que la constante de tiempo del sensor se considera despreciable. ¿Qué significa eso? Que el sensor, automáticamente la temperatura TH, que va a ser la que va a sensar este sensor de resistencia RS, la temperatura TH actúa instantáneamente sobre la resistencia de sensado. No tiene ninguna constante de tiempo asociada. O sea que T, la temperatura que tenemos indicada acá en la ecuación R0 igual a 1 más alfa T, es directamente TH. Podemos considerar eso. Por otro lado, en la otra rama del puente tenemos una resistencia que es variable, que se llama RR, y sirve para ajustar la temperatura deseada en el interior del recinto. Esa resistencia es gobernada por un potenciómetro, por una perilla, ¿no? Y la ley que sigue esa resistencia es lineal, varía lineal con el ángulo que movamos esa perilla, que es denominado el ángulo del cursor phi, ¿no? De modo que la resistencia RR que yo tengo en la entrada varía con la ley phi por K sub R, o sea, por una constante proporcionalidad. Cualquier duda que haya, bueno, Walter o Marquitos me avisan si hay alguna persona que tenga alguna duda, porque no tengo posibilidad de ver las consultas. Ok. Gracias. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que pide el problema? En el punto A pide que hallemos un modelo de estado lineal de sistema y me pide específicamente que tome como entrada dos entradas, una que es phi, que fíjense, si volvemos al circuito anterior, phi es la posición en la que yo muevo la resistencia de una de las ramas del puente,
La otra es la temperatura TA, la temperatura ambiente. Es exterior al recinto, fíjense, la temperatura externa al recinto. Esas van a ser mis dos variables de entrada. Tengo como una variable que me pide como una salida, en realidad no como una variable, como una salida, que sea la temperatura TH, que es la temperatura que yo deseo controlar, es la temperatura en el interior del recinto, ¿no? La temperatura a la que está, llámese el fluido o el aire o lo que esté en el interior del recinto, que es la temperatura que yo deseo controlar. Esa va a ser mi salida. Me pide a su vez en el punto B que determine para el mismo las condiciones de funcionamiento en régimen permanente cuando la temperatura TH es igual a TA. Recordemos que la condición de régimen permanente es aquella condición en que las variables de estados del sistema permanecen constantes. O sea que tengo que encontrar en qué punto de condición de funcionamiento va a quedar el sistema, particularmente para esa condición de TH igual a TA. Y en el punto C, que es el último punto que me piden, dice, hay un modelo de estado lineal en las proximidades de ese punto anterior que yo les comenté, que va a surgir de TH igual a TA. Y me pregunta, ¿no? ¿Considera que el punto de equilibrio fue elegido convenientemente para la correcta utilización del horno? Bueno, eso va a ir surgiendo a medida que vayamos analizando el sistema. Así que bueno, esas serían las tres cuestiones que vamos a tratar de resolver en este ejercicio. Fíjense, además que al final del problema se plantean o se muestran los datos donde uno tiene los valores K sub A, las resistencias RB. Es importante en estos sistemas que uno preste atención a las unidades, porque eso de alguna forma también me da una idea de entender cómo está funcionando, ¿no? Y qué proceso, qué unidades, qué es un flujo, qué es una temperatura. Bueno, cuidado tener especial atención en las unidades. Entonces, vamos a hacer una revisión antes de empezar a tirar ecuaciones y resolver el sistema de cómo funcionaría este sistema, ¿no? O las etapas que las componen. Habíamos dicho en primer lugar que tenemos un horno. Fíjense, el horno es ese recinto que está encerrado en ese cuadradito de ladrillitos. En la parte derecha del horno nosotros vamos a ver una resistencia, RL, que es la resistencia calefactora, o sea, este horno tiene la posibilidad solo de calentar, solamente aplica potencia al sistema y la posibilidad también de, el enfriamiento se produciría cuando yo no aplico más potencia, o sea que solamente calienta y enfría por un proceso natural, ¿no? Pero no tengo la posibilidad de extraer potencia calorífica de dentro del horno, ¿no? Sino solamente aplicarlo. Y lo hacemos a través de esta resistencia de valor RL, valor eléctrico. Asociada a esa resistencia calefactora tengo la capacidad térmica de la resistencia calefactora y una resistencia térmica que va a existir entre el elemento calefactor y el otro elemento que es el elemento que yo deseo controlar, la temperatura, que es el fluido o el líquido o el aire que esté dentro del recinto. Ese aire, como tiene un volumen asociado, vamos a tener una constante, una capacidad térmica asociada, o sea, no va a calentar instantáneamente, sino que va a requerir de un determinado tiempo. Asociado a esa capacidad térmica tenemos la temperatura del horno, ¿sí? Y en la parte izquierda del problema, en la parte izquierda vamos a ver lo que habíamos mencionado como la resistencia sensado, ¿no? Se ubica una resistencia dentro del recinto, la idea es que esa resistencia esté lo más convenientemente expuesta a la temperatura TH que uno quiere sensar, y que producto de ese cambio de temperatura me cambie ese valor de resistencia. Fíjense también que aparece una resistencia térmica de valor θH, que eso de alguna forma, ahora lo vamos a ver más en detalle a medida que armemos el modelo, pero es lo que me vincula la resistencia térmica que existe entre el interior del recinto y el exterior que se encuentra a una temperatura TA. Aparece también en el modelo graficado una especie de ventilador o agitador que cumpliría la función de homogeneizar la temperatura dentro del recinto, ¿no? Para que no haya un gradiente de temperatura entre la resistencia calefactora y la resistencia sensado. Entonces me ayudaría a homogeneizar la temperatura interna, ¿no? Bien, la otra etapa que tenemos que está bien delimitada a la izquierda del gráfico es el puente de medición, que como ya les comenté son dos ramas, dos piernas, fíjense, son dos divisores resistivos, ¿no? Una de las piernas está definida por RB y RS va a cambiar con la temperatura, la resistencia, con lo cual la tensión que entra a la pata
inversora del amplificador K sub A va a cambiar con la temperatura TH, ¿sí? La otra pierna, el extremo que está solidario a K sub R, que sale del punto medio, se arma un divisor resistivo entre RA y RR, y fíjense que la tensión en este punto va a depender exclusivamente de qué posición pongamos phi, ¿no? El potenciómetro. Y va a gobernar la tensión que entra en la pata no inversora del amplificador de ganancia K sub A. Fíjense que lo que estoy haciendo en el amplificador no es ni más ni menos que la diferencia entre la temperatura que surja, la tensión, perdón, que surja del cambio de temperatura en una de las ramas y la tensión que yo esté poniendo como referencia en la otra pierna, ¿no? Entonces está haciendo una comparación entre la temperatura sensada y la temperatura de entrada. Y esa, a su vez, es amplificada y va a generar lo que se llama una acción de control sobre el sistema. Y actúa, finalmente, sobre este sistema que está ubicado abajo, es el generador, que yo les comentaba. Actúo sobre la corriente de campo del generador. Ahora no entro más por armadura, entro por la corriente de campo. El eje del generador está girando a una velocidad mecánica constante, omega constante, y producto del cambio de la corriente en el campo, la corriente de campo, se va a producir una tensión en los extremos del generador de valor E sub G. Fíjense, esa tensión va a ser la que alimenta la resistencia calefactora. Dicho todo esto, bueno, vamos a empezar a analizar cada una de las etapas que componen el sistema, como ya lo veníamos analizando. Entonces, a modo de repaso, ya hemos visto una serie de problemas que ha dado Jorge, Walter y Marquitos. Vamos a hacer una revisión un poco de cuál es la metodología que venimos siguiendo hasta ahora, como para ponernos en línea, ¿no? Primero lo que vamos a tener que hacer, como lo hemos venido haciendo, es identificar cuáles son las variables de estado del problema, o sea, identificar en líneas generales los elementos que almacenan energía y cómo ellos se vinculan, como para poder saber de cuántos estados yo necesito para representar mi sistema. Tengo que identificar las entradas y las salidas, que en este caso me las están dando como parte del problema, ¿no? Una vez que yo tengo identificado las variables de estado, que tengo identificado más o menos el sistema que tengo que representar, tengo que determinar, para poder encontrar las ecuaciones de estado, las distintas secciones que componen el sistema, que en definitiva venían a ser las que yo recién les comenté. Descomponerlo en esos distintos bloques como para poder analizar cómo se interrelacionan las variables en cada uno de esos bloques, ¿no? Acá está puesto más genérico, mecánica, eléctrica, hidráulica. En este caso son estos tres bloques que nosotros les comentamos. Y cada uno de esos bloques que yo voy a analizar, los vamos a utilizar distintas herramientas que hemos venido viendo, que son ecuaciones diferenciales, funciones de transferencia, diagramas en bloques o circuitos equivalentes. En definitiva, cualquiera de estas herramientas que nosotros usemos tienen que ser de ayuda para poder plantear las ecuaciones de estados, que es lo que me está pidiendo el sistema, el problema, ¿no? Llegar al modelo con las ecuaciones diferenciales de estado. Bien, entonces, si hasta acá más o menos me siguen, yo tengo tendencia a ir a una velocidad alta, entonces vamos a tratar de desacelerar. Vamos a ir analizando cada una de las etapas. Entonces, primero, vamos a identificar las variables de estado, o sea, en realidad, las entradas y las salidas del sistema. Esto ya resulta un poco repetitivo, pero para que nadie se pierda, ahí tenemos la entrada, que es la entrada phi, que es la que me define el valor del potenciómetro, el valor de la resistencia R sub R, que me va a definir mi referencia de temperatura, o sea, phi. Una otra entrada al sistema que, como bien comentaba Walter la clase anterior, es una entrada al sistema, la temperatura TA, pero en este caso, para este problema, es una entrada que no vamos a tener control sobre esta entrada, a menos que dispongamos de un sistema externo que controle la temperatura TA, pero nosotros va a ser una entrada del sistema porque efectivamente TA afecta la evolución de las variables del sistema, pero no va a ser controlada por nosotros. Nuestra entrada controlada va a ser phi. Cuando nos encontramos en presencia de este tipo de entradas, donde nosotros no tenemos control, pero sí afectan las variables del sistema, lo vamos a denominar comúnmente como entrada de perturbación, ¿sí? Entonces, TA es la segunda entrada del sistema. Ahora bien, como veníamos haciendo en el resto de los problemas que veníamos analizando, una clave para poder identificar las variables del sistema era identificar los elementos que almacenan energía. Y como ya veo que venimos trabajando bastante con sistemas térmicos, ustedes están bastante cancheros, o ya han logrado cierta habilidad,
se darán cuenta que una de las variables del sistema va a ser la temperatura que deseo controlar, porque esta temperatura está asociada, si se quiere, al elemento, mejor dicho, la variable de estado TH va a estar asociada al elemento térmico CH, ¿no? Que es la capacidad calorífica del el medio que queremos controlar. O sea que una primera variable de estado sería TH, la otra variable de estado sería L, que es la temperatura del elemento calefactor, cuyo elemento ahí está mal, la filmina, tendría que ser la capacidad térmica CL, no CH, pero bueno, TL está asociada a la capacidad térmica CL, y eso en lo que respecta al modelo térmico. Después tenemos también, en lo relativo al generador, también la identificación de otra variable. Fíjense, existe una inductancia LF, que es la inductancia de campo, que asociada a esa inductancia tenemos la corriente de campo, o sea que sería mi variable IF, sería otra variable de estado que está asociada al elemento que almacena energía, que es la inductancia de campo. Fíjense que en el diagrama que tenemos ahí está representada una inductancia de valor LG, pero en el problema está puesta que es de valor nulo LG. Ahora bien, yo hago la pregunta y me la voy a responder yo solo. Cualquier cosa, bueno, si hay dudas me consultan, pero ¿qué pasaría si LG no fuera cero? Fíjense que si LG no es cero, la corriente que sale del generador es una corriente IG, ¿sí? Y esa corriente IG, en este caso, no guarda ninguna relación directa con IF, o sea que lo que sí guarda relación directa con IF es la tensión EG, pero IG sería otra variable de estado. O sea que el sistema, ahora como lo estamos identificando hasta el momento, es de tercer orden con dos entradas. Si el EG no fuera cero, estaríamos en presencia de un sistema de cuarto orden, ¿sí? Con dos entradas desde luego, ¿no? Pero ya un sistema de cuarto orden, cuya variable de estados de LG, asociada al elemento LG, sería la corriente IG, que es con la que yo actúo sobre el elemento, sobre la resistencia calefactora. Bien. Entonces vamos a analizar ahora lo que es el puente de medición. No debería revestir bastante, no debería ser algo muy complicado de analizar, porque en definitiva son dos piernas con dos divisores resistivos. Entonces en una pierna, digamos, en la que está vinculada a la entrada phi, tengo la resistencia RA y RR, entonces se genera el divisor de tensión RR sobre RA más RR, pero fíjense que R sub R por BCC, ¿no? Esa me da la tensión BA, que es la que entra a la pata no inversora del amplificador. Esa tensión BA va a depender de phi, ¿no? Porque varía a R sub R. Fíjense que ya la dependencia entre la tensión BA y phi no es lineal, porque aparece tanto en el numerador como en el denominador de esa relación, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que existen por ahí alguna relación no lineal, y ahora la vamos a ver en detenimiento. Otro tanto ocurre con la tensión BB, pero en este caso fíjense que el divisor se arma entre RB y RS, ¿no? Entre las resistencias RB y RS a su vez es una resistencia que, como vimos, nuestro sensor de temperatura va a depender de la temperatura TH. O sea que en definitiva la tensión BB va a depender también de la temperatura TH, y acá tenemos, si se quiere, si se me permiten los matemáticos, y una doble no linealidad, digamos, porque tenemos una función que varía con 1 más alfa por TH, y al mismo tiempo la tenemos en el numerador y en el denominador, o sea que la tensión B sub B a su vez también depende en forma no lineal con TH. O sea que en definitiva mi tensión de control, que va a ser B sub F, la salida del amplificador, es la diferencia de la tensión B sub A menos B sub B por K sub A. ¿Sí? Como está mostrado ahí. Entonces ahí tenemos una primera ecuación, una primera relación que vamos a encontrar en el modelo, donde tenemos que la acción de control va a depender tanto de phi como de la temperatura ambiente, y de la diferencia entre ellas dos, que es una idea de la acción de control, ¿no? Por ahí no les comenté, vuelvo un poco hacia atrás, perdonen un poco la desprolijidad.
en este modelo térmico, fíjense, un aumento en la temperatura, supongamos, porque eso lo tenía pensado decirlo, bueno, lo digo ahora, un aumento en la temperatura TH. La temperatura TH lo que me va a producir es un aumento de la resistencia, por la ley que vimos de la resistencia RS. Ese aumento en la resistencia, fíjense que me va a generar un aumento en la tensión que acá llamamos P sub B. La tensión de esta pierna me va a producir un aumento, o sea, un aumento de temperatura, un aumento de esta tensión, y esta tensión resta a la temperatura, a la tensión de referencia que se genera en este punto. Como resta, me baja la corriente IF. Entonces, un aumento de temperatura me baja la corriente IF, y esa corriente IF, multiplicada por kg, me va a bajar, si se quiere, la potencia que estoy disipando sobre la resistencia calefactora. O sea que un aumento de temperatura en TH genera una acción que tiende a bajar la potencia que estoy aplicando. Lógicamente, esto en algún punto, para las condiciones de las entradas que estoy poniendo, va a encontrar un equilibrio, que son uno de los puntos donde nosotros vamos a analizar nuestro modelo, ¿no? Pero, perdónenme la desprolijidad, pero este sería el funcionamiento general del sistema. Entonces, acá claramente vemos que la acción de control BF depende de la diferencia entre lo que yo estoy poniendo en la referencia dada por phi y la temperatura que estoy sensando TH, ¿no? Bien, en lo que respecta al generador, habíamos dicho que la tensión BF va a alimentar al circuito de campo. Entonces, esa tensión BF me genera esta corriente de campo, y la ley que sigue es esa ley que va a depender de la resistencia y de la inductancia de campo, ¿no? A su vez, la tensión generada a la salida del generador es proporcional a la corriente IF. Entonces, con la constante Kg, y como les comentaba, es una tensión que es proporcional, es constante debido a que la omega es constante, ¿no? Esa tensión, perdón, va a dar lugar a una corriente IG, la tensión BG dividida RG más RL sería la corriente IG, y esa corriente IG, al actuar sobre la resistencia calefactora, uno sabe que ahí tiene otra relación no lineal, ¿no? Porque IG elevado al cuadrado por RL va a ser la potencia que yo estoy disipando, potencia eléctrica, en la resistencia calefactora. Que fíjense que como veníamos manejando los modelos térmicos, esta potencia disipada eléctricamente va a ser la entrada de mi modelo térmico, de mi sistema térmico, ¿no? Acá genero otra pregunta, que bueno, la voy a plantear, y bueno, si llegan a quedar dudas, ustedes me dicen. Que quién creen en este generador que es el que va a estar aportando la potencia que se va a disipar a la resistencia calefactora. Fíjense que yo estoy alimentando el sistema desde la corriente de campo, que viene de un amplificador operacional, y probablemente acá en la resistencia calefactora yo tengo una potencia muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Yo a medida que cargue la resistencia calefactora, le pida más potencia, lo que va a hacer es tratar de frenar este generador. Entonces hay una potencia acá que no se está viendo, que es la potencia mecánica que se está haciendo para que el eje pueda estar girando a velocidad constante. Entonces al sistema le está entrando una potencia que es una potencia mecánica. Entonces yo estoy entrando con una acción de control que me controla el campo, y por otro lado estoy entrando con una fuerza mecánica al sistema que se le está haciendo girar al eje a velocidad constante. Entonces lo que yo quería de alguna forma manifestar con esta pregunta es que en principio está pensado que este generador, la potencia que esté entregada a la resistencia calefactora, sea proporcionada a partir de la potencia mecánica que yo tenga que aplicarle al eje para mantenerlo a velocidad constante, y no tanto desde la corriente de campo, ¿sí? Entonces ese efecto que me está generando esa potencia mecánica es ese factor K sub G multiplicativo o amplificador del efecto de campo. No sé si se entiende, bueno, cualquier cosa me dicen y me avisan. Entonces, el último subsistema que me quedaría por analizar, bueno, pero este ya prácticamente lo hemos venido analizando a lo largo de la materia con distintos ejemplos de modelos térmicos, es el horno, ¿no? En el horno, lo que plantearíamos de este sistema, bueno, ya calculo que lo harían casi con los ojos cerrados, es ese circuito eléctrico equivalente, fíjense,
que estoy modelando como un generador de corriente la potencia que está disipada sobre el elemento calefactor. Esta potencia disipada actúa o está conectada a una capacidad térmica, que es la capacidad del elemento calefactor, que habíamos dicho. Hay una tita sub L, que es la resistencia térmica que hay entre la temperatura del elemento calefactor y la temperatura del horno. Fíjese que siempre que hay una diferencia de temperatura me va a aparecer un gradiente de temperatura, va a estar asociado a un elemento a una resistencia térmica, en este caso tita sub L. Como el elemento que queremos controlar tiene un volumen y tiene una capacidad térmica asociada, esa se va a ver en C sub H. Y fíjense que tita sub H es la resistencia térmica que tengo entre el interior del recinto o entre la temperatura del recinto y la temperatura externa, que en este caso T sub A, como se mantiene constante a lo largo de todo el problema, lo vamos a fijar como una fuente de tensión de valor T sub A constante. Entonces lo que queda acá por plantear, habíamos dicho que una de las variables de estado son las tensiones, fíjense, como veníamos resolviendo, T sub L y T sub H son las derivadas de estas tensiones, la derivada de la tensión T sub L y la derivada de la tensión T sub H, que son las ecuaciones que yo voy a necesitar para modelar el sistema, y estas derivadas de estas tensiones están asociadas a las corrientes que entran a los capacitores. Entonces lo más conveniente acá es plantear en el nodo las corrientes que entran al nodo. Eso ya lo venía resolviendo Marquitos, o sea que la primera ecuación que surge si me paro en el nodo de la entrada donde entra la potencia es que C sub L por la derivada de T sub L más T sub L, o sea que esta sería la corriente que, mejor dicho, el flujo de potencia que está entrando a la capacidad C sub L, más el flujo de potencia que sale de T sub L hacia T sub H, que es T sub L menos T sub H sobre tita L. La suma de estos dos flujos de potencia es igual a la potencia de entrada P, que es la potencia disipada sobre la resistencia calefactora. Fíjense, en mi objetivo habíamos dicho que para plantearlo como una ecuación de estado teníamos que plantearlo como la derivada de la variable de estado. Entonces la derivada de T sub L la podemos expresar de esta forma, y fíjense que ya expresado de esta forma tengo una constante por T sub L, otra constante por T sub H y una constante por I sub F al cuadrado. Fíjense que ya acá me está apareciendo una relación cuadrática con una de las variables de estado que me da la idea de que hay un fenómeno no lineal en este modelo, ¿no? Todo este último término, que es IF al cuadrado, este vendría a ser el valor de P, ¿no? Sin el valor de P sin el C sub L, ¿no? Todo este término IF cuadrado, KG cuadrado sobre RG más RL al cuadrado por RL, todo eso es P. La otra ecuación la defino en el otro nodo, en el capacitor C sub H, es T sub L menos T sub H sobre tita L, esa es la flujo de potencia que está entrando a este nodo, va a ser igual al flujo de potencia que se va en el capacitor, que es C sub H por la derivada de T sub H, más el flujo de potencia que se estaría yendo, o la energía que se estaría yendo desde el interior del recinto hacia el exterior a través de la resistencia tita sub H, que sería T sub H menos T sub A dividido tita sub H. Entonces de ahí, si operamos también convenientemente, encontramos otra ecuación de estado, que sería la derivada de T sub H. Fíjense que la derivada de T sub H en este caso va a depender de T sub L, que es la variable de estado, de TH y de TA. Y si miro esta ecuación, es bastante lineal. O sea, hasta ahora depende de una entrada, que es T sub A, y de dos variables de estado. Y la ecuación anterior dependía de tres variables de estado y no tenía ninguna dependencia con la entrada, con ninguna de las dos entradas. No sé si me vienen siguiendo hasta ahí, porque yo veo un silencio, escucho un silencio bárbaro, no sé si tengo una realimentación, si me escuchan fuerte y claro. Walter, ¿venimos bien? Por ahora viene bien todo, Roger, ¿eh? Bien. Bien. Sí. Bueno. ¿Voy más lento? ¿Vengo medio rapidongo? Bien. Sigamos entonces. Ecuaciones diferenciales del sistema. Bueno, si se fijan en la ecuación anterior, acá una relación entre IF
de acá tengo una ecuación que tendría que poder despejar esta, la derivada de IF. Si despejo la derivada de F, me va a quedar en función de RF y F, y de B sub F, y B sub F dependía, si se acuerda, volviendo muy para atrás, de toda esta expresión que tengo acá. Entonces, trabajando con la expresión de B sub F, trabajando con esta expresión de la corriente de campo, yo llego a la primera ecuación de estado, ¿no? Las otras dos ya las habíamos encontrado antes en el modelo térmico, entonces la primera ecuación surge de ahí, ¿no? Si quieren, volvemos a repasar. La corriente de campo, la derivada de la corriente de campo, depende de la corriente de campo, va a depender de la temperatura T sub H, que es la que yo quiero controlar, en forma no lineal, fíjense, y de mi entrada de referencia, del phi, de la posición de la resistencia de referencia, ¿no? La derivada de T sub L depende de la corriente de campo al cuadrado, depende de T sub L y de T sub H, todo el resto son constantes, y la derivada de la temperatura del horno depende de T sub L, de T sub H y de T sub A. O sea que esta es la forma en la que nosotros vamos a representar nuestro sistema de ecuación diferencial de mi modelo de estados, ¿no? Fíjense, podemos identificar claramente que hay términos que la dependencia con las variables es no lineal, claramente. Entonces la primera ecuación ya me muestra que hay dos términos que me establecen que hay una relación no lineal, y si se fijan también, como veníamos diciendo, la segunda ecuación de estados también, a través del término I sub F al cuadrado, me estaría representando otra ecuación no lineal. Finalmente, bueno, la última ecuación es una ecuación lineal, por ende, en definitiva, no importa si hay una o dos ecuaciones, basta que haya algún término o alguna dependencia, ya sea con la entrada o con alguna de las variables que sea no lineal, me convierte a todo mi sistema en un sistema no lineal. Entonces estamos en presencia, este sistema, de un sistema no lineal. Claramente, lo que yo tengo que plantear es, para poder resolver y poder evaluar la evolución de este sistema, lo que habíamos decidido plantear es pararnos primero en un punto de operación del sistema, o sea que ahora lo vamos a tener que encontrar, y plantear un modelo linealizado del sistema de pequeña señal, de cómo se va a comportar ese modelo lineal, o sea, voy a encontrar una representación lineal del sistema para un punto de operación, ¿sí? Entonces tengo que plantear un modelo linealizado del sistema. Acá puse una filmina, un slide que en definitiva pretende ser un breve repaso de lo que dio Walter en teoría, de lo que habíamos dicho como linealización de un sistema. Fíjense, esta es la forma general que tenemos de nuestro sistema, donde f es una función x punto, ¿no? La derivada de una variable de estado es función de x y de las entradas, y puede ser una función no lineal, que es lo que tenemos en nuestro caso. Hay f, tendríamos distintas f, f1, f2 y f3, tendríamos tres funciones, donde f1 y f2, en el caso anterior, esta sería f1, esta sería f2, y esta sería f3, f1 y f2 son dos funciones no lineales. Entonces lo que tengo que encontrar para poder linealizar un sistema, lo tengo que linealizar en torno a un punto de operación, que nosotros lo llamamos punto de equilibrio, que es aquel punto que cumple la condición en la cual las variables de estado permanecen constantes, no tienen variación. O sea que en definitiva se corresponderían, serían aquellos puntos o aquellos valores de x0 y u sub 0, o sea, tanto entradas como variables de estado, donde la función f, las distintas funciones f, se hacen cero. O sea, las derivadas de las variables de estado se hacen cero. Entonces lo que habíamos planteado, lo que Walter planteó en la clase anterior, era hacer un desarrollo en serie de Taylor. O sea, la función no lineal la vamos a aproximar primero con la función en el punto de equilibrio, más la derivada de la función respecto a las variables de estados especializadas en el punto de equilibrio, por x menos x0, que sería un desplazamiento de la variable de estados al punto de equilibrio, de cada una de las variables de estado al punto de equilibrio, más otro término que la derivada de la función f respecto de las entradas, por evaluadas, este término, esta derivada evaluada también en el punto de equilibrio, multiplicada por las entradas desplazadas al punto de equilibrio. Y acá teníamos una serie de términos que nosotros los vamos a hacer cero, que serían los términos que nosotros no vamos a utilizar, porque nosotros nos vamos a quedar con un modelo lineal de primer orden. Entonces, habíamos definido variables asterisco, no sé si se acuerdan, tanto para las variables de estado como para las entradas. En el caso de las variables de estado, la relación que existe entre la variable asterisco
Y la variable real es un desplazamiento que está dado por el punto de equilibrio, x0. Y en la entrada lo mismo. Tenemos una entrada asterisco que va a ser una entrada desplazada respecto a la entrada original, que es u, desplazada respecto al punto de equilibrio, ¿no? Entonces, si yo linealizo este sistema, lo represento, este sistema representado en variables asterisco me va a quedar estas derivadas que habíamos calculado, las derivadas respecto a las variables de estados, multiplicada por x asterisco. Fíjense que esto ya tiene la forma de un modelo lineal, donde estas derivadas respecto a las variables de estado y las derivadas respecto a las entradas, al estar especializadas en los puntos de equilibrio, van a ser valores constantes, ¿no? Pero que van a depender del punto de equilibrio que yo haya elegido. O sea, el primer término que yo tengo acá en la derivada respecto de x, especial en el punto de equilibrio, va a ser las veces de la matriz A, y el término de derivada de f respecto de u, especializado en el punto de equilibrio, va a ser las veces de la matriz B, que es lo que está representado ahí. Entonces, esa es la metodología que vamos a utilizar para linealizar el sistema. Entonces, yo, como les comenté, para linealizar el sistema necesito encontrar un punto de equilibrio. Entonces, para encontrar el punto de equilibrio, habíamos dicho que lo conveniente sería hacer igual a 0 las tres funciones, las tres ecuaciones de estado, ¿no? Lo que hice acá. Hice 0 las tres ecuaciones de estado. Fíjense que aquí tenemos, se nos podemos topar con distintos inconvenientes. Primero, que si el sistema es lineal, es relativamente fácil porque se resuelve con relativa facilidad, despejando o haciendo sustituciones, el punto de equilibrio, pero en el caso de los sistemas no lineales podemos encontrarnos con relaciones trascendentes, por ejemplo, la igualación de un seno con una función lineal o una cuadrática, que se nos puede dificultar un poco resolverlo si quisiéramos despejarlo analíticamente, ¿no? Se puede resolver numéricamente o lo podemos resolver utilizando las distintas herramientas que veníamos analizando. Bueno, ahora vamos a ver un poco de eso. Pero si uno analiza ahora lo que estamos planteando acá, que es este sistema de ecuaciones, al igualarlo a 0, lo que tengo que resolver es este sistema de ecuaciones, ¿no? Fíjense que son 5, es un sistema de 3 ecuaciones con 5 incógnitas. Tengo las 3 variables de estado y las 2 entradas. O sea que, en principio, si no fijo condiciones sobre 2 de ellas, o ya sea algunas de las entradas o de las variables de estado, este sistema no tiene solución. O sea que por lo pronto tengo que fijar, tengo 2 grados de libertad que los tengo que definir, ¿no? Definido eso, ya el sistema encuentra solución, si no, no podemos encontrar una única solución. Ese grado de libertad podrían ser, por ejemplo, las 2 entradas, T sub A y Φ, con lo cual automáticamente va a quedar definido T sub R, T sub L, T sub H y la corriente IF. Pero tengo que al menos definir 2. El problema original, no sé si se acuerdan, en el enunciado se planteaba que una de las condiciones que se planteaba para el problema es que T sub H sea igual a T sub A. Fíjense, estaríamos diciendo que T sub A, para esa condición yo tengo que encontrar cómo queda mi punto de equilibrio, ¿no? T sub H una variable de estado y T sub A una entrada. O sea, cuando la temperatura del horno en el interior del horno es igual a la temperatura en el exterior del horno, ¿no? Eso sería lo que me estarían planteando como condición. Entonces, eso me estaría fijando condiciones sobre 2 de las variables barra entradas del sistema, con lo cual tendríamos que poder encontrar la solución del problema. Ahora, tenemos 2 caminos. Lo resolvemos numéricamente o hacemos uso de algún otro mecanismo. Bueno, acá voy a analizar otra opción para poder identificar dónde queda ese punto de equilibrio. Sería recurrir al modelo térmico equivalente que habíamos resuelto anteriormente, ¿no? Fíjense que si lo miramos en detalle, ese modelo térmico equivalente, cuando uno dice que va a trabajar en régimen permanente, lo que estaríamos diciendo es que tanto T sub L como T sub H son temperaturas que van a ser constantes. Todos saben que si la tensión, en este caso en el modelo eléctrico, es constante sobre los dos capacitores, la corriente de entrada en los capacitores, el valor medio, la corriente media, tiene que ser 0. O sea que en principio, si uno tuviera que resolver este circuito en régimen permanente, es como si esos capacitores no estuvieran. Entonces me queda P
tita sub L, tita sub H y T sub A, lo cual me hace mucho más fácil encontrar la solución del problema. Entonces, fíjense que eso es un artilugio que podemos utilizar, que creo que ya lo usó Marquitos, en la resolución de un problema para encontrar fácilmente un punto de equilibrio, sin tener que despejarlo de las ecuaciones, ¿no? Casi es directo. Fíjense que me habían planteado como condición que T sub H sea igual a T sub A. Si uno hace, dado que las corrientes son cero en los capacitores, si uno hace que T sub H sea igual a T sub A, no hay diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura del horno, con lo cual el flujo de potencia en tita sub H tendría que ser cero. Como no tengo corriente en los capacitores, todo tendría que ser cero todo, inclusive la potencia. Me lleva a que la potencia tiene que ser cero, lo cual es intuitivamente lógico porque estamos hablando de que nunca calenté el horno, ¿no? Si está la temperatura ambiente. Entonces, por eso venía la pregunta del enunciado del problema, si tiene sentido analizar o linealizar el sistema en esas condiciones. Fíjense qué interés podría tener analizar el funcionamiento de un sistema cuando está apagado, ¿no? Entonces, en principio no parece ser un punto de operación útil de analizar, ya que el sistema no se encontraría operando. Entonces ahí viene una variante del problema que no está planteado en el problema original. El problema original fue modificado y yo puse otra condición como para que resulte un poco más interesante la resolución del problema. Entonces yo ahora voy a plantear otra condición que no está puesta en el enunciado, vuelvo a repetir, y que nos permitiría encontrar otro punto de operación distinto, que sería asumir que la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados y considerar, por ejemplo, que la temperatura a la que yo quiero controlar, que uno puede decir, bueno, determinado proceso yo lo quiero controlar a 40 grados centígrados. Tiene lógica, si yo quiero trabajar en esa temperatura TH de 40 grados centígrados, ahora quiero encontrar un modelo lineal de este sistema que me represente al sistema en ese punto de operación. Entonces, de vuelta, TA lo conozco, TH lo conozco, yo puedo sacar cuánto va a valer la potencia. Fíjense, siguiendo con el circuito que teníamos antes. La potencia que vamos a tener que estar entregando eléctricamente sobre resistencia calefactora va a ser TH0 menos TA0 sobre tita H, lo cual me da 10 watts. Esa potencia de 10 watts, fíjense, va a pasar, como estamos en régimen permanente, no olvidemos que estamos en un punto de operación, estamos en régimen permanente, las corrientes en los capacitores son cero, esa potencia va a estar pasando como una corriente en este circuito eléctrico, con lo cual si yo conozco T sub A, o mejor dicho, si conozco T sub H0 y conozco la corriente que va a estar circulando, puedo sacar fácilmente TL0, ¿no? Ahí me fui para otro lado. Habíamos visto que la potencia P sub 0 dependía cuadráticamente con la corriente IF. Bueno, lo que hice acá es despejar cuánto vale IF con esa relación cuadrática que teníamos de la potencia, ¿no? Eso me da la IF0, perdón, 0,84 amperes. Y al mismo tiempo, como sé que la corriente IF fue generada por una tensión EF, tensión BF, y LF, que sería como la corriente va a ser constante, la caída de tensión sobre el inductor LF va a ser cero, entonces la corriente IF va a dar lugar a la tensión BF de estado estacionario también, que es IF0 por RF, que son 42,4 volts. Volviendo a lo que yo quería decir, perdón que me había adelantado, el circuito térmico, L0 lo puedo calcular como T sub H0 más P0 por tita L, que me da 45 grados. O sea, fíjense, entonces nuestro punto de operación va a quedar representado de la siguiente manera. Voy a tener una todavía me falta encontrar en qué posición tengo que poner el pote para que la temperatura TH0 quede clavada en 40 grados centígrados, porque todavía me falta una de las entradas a definir. Hasta ahora tengo definida la entrada de temperatura ambiente, 20 grados, la temperatura del horno, 40, que yo dije que iba a ser eso. Tengo la corriente con la que va a circular por el generador, la corriente campo, de 0,800, prácticamente 850 mA, y tengo la temperatura a la que va a estar la resistencia calefactora, que es de 45 grados. Si ustedes se fijan, a partir de la expresión de BF, yo también tenía BF que dependía, tengo que volver muy para atrás, pero bueno. BF dependía, tengo TH0,
tengo BF0 y lo que puedo despejar de acá es Φ0. O sea, la posición del ángulo en la que tiene que estar el pote para poder darme esa temperatura TH0, ¿no? ¿La ven? De esta ecuación que tengo acá, de BF, yo voy a despejar I sub 0. Entonces, si hago eso, veo esa cosa monstruosa, pero ese monstruo tiene todos los datos que yo necesito, porque tiene BF0, TH0 y las constantes, ¿no? Entonces eso me da que más o menos la posición en la que yo tendría que poner el potenciómetro son aproximadamente 4 radianes, 4,08 radianes para hacer un poco, para aquellos que quieran ser más precisos. Pero ahí tengo definido básicamente, ahora sí, todos los valores de mi posición de punto de equilibrio. Entonces, 20 grados centígrados temperatura ambiente, TH0 el horno 40 grados centígrados, la temperatura del elemento calefactor va a tener que quedar a 45 grados centígrados, la corriente de campo va a quedar en 850, 848 mA, y tengo que poner el potenciómetro en 4,08. O sea, en esas condiciones, con esas condiciones de variables y de entrada, es la condición en la que yo voy a tener que linealizar mi sistema. Entonces lo que voy haciendo es calcular las derivadas de cada una de esas. Lo voy a representar en función asterisco, que es lo que me quedó acá, y lo que hice es agarrar cada una de esas funciones y las derivé respecto de cada una de las variables de estado y respecto de las entradas, y es lo que me quedó arriba. Fíjense que ahora tanto IF asterisco punto como TL asterisco punto como TH asterisco punto son ecuaciones diferenciales lineales, porque dependen linealmente de IF asterisco, de TH asterisco, de Phi asterisco y de T asterisco, ¿no? Son las tres ecuaciones lineales, pero fíjense que los términos que eran no lineales ahora se convirtieron en constantes, pero constantes que dependen de TH0, de Phi sub 0 y de IF0, o sea, del punto de operación. Esto si yo lo especializo matemáticamente, si lo expreso en forma matricial es lo que vemos ahí, la matriz A. Fíjense que ahora son todos elementos constantes, nunca vamos a encontrar, como dijo Walter, ninguna derivada esperen encontrar en la matriz A y en la matriz B. O sea que son todos elementos constantes, pero fíjense que claramente dependen de valores de punto de operación y F0, TH0 y de Φ0, ¿no? La matriz C, habíamos dicho que era la tercera variable de estado, en mi caso es la temperatura TH, entonces es 0,01, y la matriz D es 0,0 porque yo no tengo entre la salida TH, la variable de estado TH, si se acuerdan, TH punto, o ver acá, mi salida es directamente TH, entonces no tiene dependencia con entrada. Numéricamente yo especializo todos los valores, hago las cuentas con el punto de operación que yo encontré, ahora después lo vamos a ver esto resuelto en Scilab, para que ustedes lo puedan verificar. Numéricamente lo que me da es esa matriz A y esa matriz B. Claramente ya ahora estoy en presencia de un sistema lineal, entonces yo lo que podría hacer, como veníamos viendo, es ver, bueno, ¿cómo sé que va a evolucionar este sistema? Yo ya le hice el modelo lineal. ¿Qué comportamiento va a tener? ¿Cuáles son los polos del sistema? Entonces lo que tendría que poder calcular serían los autovalores del sistema, como para saber qué evolución va a tener el sistema en ese punto de operación que recién calculé. Entonces lo que hago es el determinante de SI menos A, y con eso calculo los tres autovalores porque el sistema es de tercer orden. Son esos autovalores que me quedaron acá, lambda 1 menos 2,50, lambda 2 menos 5,15 y lambda 3 menos 0,047, son todos valores reales, no hay complejos conjugados, lo cual me indicaría en primera instancia que son todos polos reales, negativos, por lo tanto el sistema es estable. O sea, es un sistema estable con tres constantes de tiempo reales, exponenciales reales. Esa es la forma con la que va a evolucionar el sistema. Ahora, lo molesto con las preguntas, ¿qué pasa con las matrices si cambio el punto de equilibrio? Bueno, eso casi que, por lo que vine repitiendo más de 1000 veces, uno puede ver si yo cambio alguna de las variables, ya sea la entrada, la posición del potenciómetro Phi o la temperatura ambiente, van a cambiar IF0, Φ0,
o mejor dicho, van a cambiar algunas de las variables de estado y por ende estas constantes de la matriz A van a cambiar y es de esperar, por ahí no se hace evidente en todos los sistemas, pero si cambian estos valores, es de esperar que cambien los autovalores. O sea que acá puedo apreciar algo más, que el cambio del punto de operación me puede llevar a cambios en los valores de los autovalores del sistema. Inclusive podría en algún sistema por ahí fuertemente no lineal, o que tenga un cambio más abrupto del punto de operación, podría llevarme inclusive a pasar de tener todos polos reales a tener polos complejos, ¿no? En un punto de operación actúa el sistema todo con exponenciales decrecientes y en otro punto de operación por ahí presenta oscilaciones. Y eso porque estamos en presencia de un sistema no lineal. No sé si hasta acá viene claro, porque estoy en total silencio. No hay ninguna pregunta, Roger, ¿eh? Los maté a todos, los dormí a todos. ¿Todo viene claro? Me gustaría ver si contestan, si me vienen siguiendo, si no vuelvo para atrás. Ahí hay una pregunta, Roger. Muy bien, muy bien. ¿Querés Pregunta decirme, poquitos? Cristian pregunta si la potencia P era constante. La potencia P en el punto de operación va a ser constante, sí. Va a estar definida punto de operación, ¿no? Esta P va a resultar de lo que yo haya definido como mi punto de operación. Fíjate que cómo surgió P. Perdón, dice la de excitación. La de excitación. ¿Cuál Dice es la P? Estamos hablando de la potencia P de calefactora, creo, ¿no? Sí, sí. La Dice potencia P calefactora que yo calculé acá, que encontré en el punto de equilibrio, va a ser constante. Porque, bueno, va a ser constante. Si hay fluctuaciones en la variable de estado, porque yo en mi modelo de estado lo defino para un punto de operación. Pero después va a tener pequeñas perturbaciones en torno a ese punto de operación, porque va a variar. Si hay un cambio en alguna variable, P va a variar. Pero en principio la P que yo encontré es la P0 que yo llamé acá, es la potencia que se estaría desarrollando sobre el elemento calefactor en condiciones de régimen permanente. Por ende va a ser constante. Como yo no voy a trabajar con un sistema constante porque puedo tener cambio en la temperatura ambiente o cambio en TH, fíjate cómo depende de TA, la potencia P que yo voy a desarrollar, entonces va a haber cambios en la potencia, pero se pretende en principio que esos cambios sean chiquititos. Yo tengo, si se quiere, una potencia grande o de valor medio grande de 10 watts y es constante. Yo la estoy calculando constante porque la estoy definiendo para el punto de operación en régimen permanente. No sé si con eso respondí a la pregunta. La saqué a partir de las condiciones de TA y TH que yo puse. ¿Quedó claro? Otra pregunta, dice, ¿el TA0 y TH0 los elegiste arbitrariamente? Sí. Pregunta Franco. En principio, eso va a depender de los conocimientos que yo tenga del sistema. Yo voy a tener que trabajar con este horno. Yo no sé para qué aplicación le voy a utilizar. Yo podría estar utilizando un horno, qué sé yo, para hacer un cultivo de bacterias, con lo cual tendré que trabajar con un horno, qué sé yo, a 25 grados, 30 grados. Lo podría estar utilizando para, qué sé yo, cocinar algún elemento cerámico, para hacer Entonces voy a tener otro punto de operación TH distinto, ¿no? En principio el TH yo lo estaría definiendo para una condición de operación que yo voy a utilizar el horno. Va a depender de qué utilidad yo le dé al horno. En principio a mí me es de utilidad trabajar a una temperatura TH de 40 grados centígrados. Y TA, lógicamente, va a depender de la temperatura ambiente. Si yo voy a trabajar en un proceso que va a durar poco en relación con la variación que va a tener la temperatura ambiente, yo la puedo considerar la temperatura ambiente constante. Y va a depender si estoy en verano, si estoy en invierno, si estoy en una sala climatizada. Si tengo una sala climatizada que ya me controla la temperatura TA, me independizo de esa situación. Si voy a estar trabajando en una situación externa donde TA puede cambiar, ahí tendré que ver qué valor le voy a poner a TA, pero tiene que ser la temperatura externa del recinto. Pero sí, en principio, tanto TA como TH van a ser definidas dependiendo del punto donde yo quiera trabajar. Entonces, una vez definidos esos valores, yo encuentro todos los otros valores del régimen permanente para poder linealizar mi sistema en ese punto. No sé si quedó claro. Parece que, a ver, dice, ¿y cómo sabés que en las inmediaciones es lineal también? No Bueno, sé qué. las inmediaciones, yo lo que
En realidad lo que tengo que... Eso también va a depender de cómo va a operar mi sistema. Mi sistema, si va a tener perturbaciones muy grandes, quiere decir que mis variaciones de las variables de estado son muy grandes. Si en principio uno se está manejando con pequeñas y grandes en forma... Eso lo vamos a tener que evaluar nosotros. Ahora, de hecho, en las simulaciones pretendemos poner a prueba eso. Vamos a generar perturbaciones del sistema para ver cuán grande o cuánto yo me puedo alejar de ese punto de operación. Pero en principio va a depender mucho de la no linealidad del sistema. O sea, yo encontré un modelo lineal que me lo va a representar bien en el entorno de ese punto, mientras el sistema se mantenga trabajando en ese entorno. ¿Cuán grande puede ser ese entorno? No, yo lo voy a tener que evaluar. Y una de las herramientas para poder evaluarlo es por simulación. ¿Venimos con preguntas? Parece que está todo bien. ¿Está todo bien? Parece que sí. Bueno, no sé si viene claro, ¿se escucha claro? Sí, sí, se escucha re bien. Bueno, sigo entonces. Ujú. Bueno, no me quedaba mucho. Ya prácticamente, bueno, ese era un poco el corolario final de que, bueno, ahora estamos en presencia de sistemas no lineales, entonces, en principio, bueno, buenas fueron las preguntas. Respecto, es interesante esto porque siempre trae estos problemas de qué es punto de operación, cómo defino mi punto de operación, qué es pequeña señal o no pequeña señal en torno al punto de operación. Ahora vamos a evaluar eso, pero en principio tengamos presente lo siguiente, que yo voy a tener que definir un modelo de estado lineal si yo quiero poder controlar este sistema en un punto de operación, y que dependiendo del punto de operación que yo elija, con esto último que pudimos ver, resultado de la linealización, puedo tener comportamientos distintos. Puedo tener lambda 1, lambda 2 y lambda 3 que cambian indefectiblemente, como se muestran ahí en las matrices, van a cambiar con el punto de operación y podría tener comportamientos muy distintos. En este problema, por ahí, no es grande el cambio, por ahí una de las autovalores pasa de 250, ese que está en menos 250 puede pasar a menos 260, con lo cual para mí, por ahí no me genera un gran problema, pero en otras situaciones podría darse que puede ser complejo conjugado, entonces de repente yo estoy controlando un sistema que estaba pensado que tenga una evolución con constantes de tiempos reales y resulta que para otro punto de operación tengo que controlar un sistema que en realidad está oscilando. Entonces eso me va a traer complicaciones. Todo eso para poder ver qué pequeña señal lo vamos a evaluar numéricamente. Entonces, si a ustedes les parece, yo pasaría ya a las simulaciones. En las simulaciones vamos a trabajar con el entorno de CNOTE, que es donde definimos las variables, un entorno más matemático, y después también Walter había armado una simulación en diagrama en bloques que representa el modelo no lineal y el modelo lineal como para poder comparar distintos funcionamientos del sistema. O sea que bueno, doy paso a las simulaciones, si no hay más preguntas. Yo no tengo problema en seguir respondiendo preguntas, así que antes de pasar a las simulaciones, si les parece, si no hay preguntas, sigo. Y si no, vuelvo, no tengo problemas, ¿eh? Sigo entonces, no sé si todos llegan a ver bien, porque nunca lo probé, el tema de, ¿se están viendo bien el programa, Marcos? ¿Se ve bien la parte de... Yo lo veo perfecto, Roger, ¿eh? No Bien, sé si bien, algún otro. bien, bien. Yo también. ¿Lo ves bien, Walter? Perfecto. Sí, sí. Entonces, bueno, un poco para que se vayan familiarizando con el código de programa, acá es una línea de programa que armamos, que después los vamos a subir a la web para que lo vayan viendo. Sigue siempre, fíjense, esto entra por repetición muchas veces el mecanismo. Lo primero que hacemos es definir los parámetros del sistema. Fíjense, están definidos todos los parámetros del sistema con los valores que teníamos. Acá yo puse unos comentarios porque por ahí este archivo yo lo tomé prestado, lo resolvieron unos chicos en una práctica, entonces habían cambiado ligeramente los valores y los volví a los valores del problema. Estos cambios probablemente respondían a querer hacer un poco más interesante el modelo no lineal. Pero bueno, en principio acá lo que vamos a ver es que está en la representación de todos los parámetros del sistema, R0, alfa, K sub A, RA, bueno, etcétera, etcétera.
Entonces, lo primero que tengo que armar, bueno, acá se hace toda la parte numérica, ¿no? De cómo resolver el sistema. Primero lo que voy a armar es un modelo de las ecuaciones diferenciales, fíjense. Vuelvo a definir las variables del sistema dentro de una función, ¿no? Que me va a devolver como salida y, que es el modelo, y x es las variables de estado. Tengo la representación del sistema en variables, fíjense, tengo definidas todas las constantes del sistema y tengo definido t sub a y t sub h. O sea que las voy a ingresar como parámetros. ¿Qué significa eso? T sub a era una entrada y t sub h era una variable de estado, pero yo ya la estoy poniendo como condición en esa función constante igual a 40 grados, porque el objetivo que voy a buscar con esta función es encontrar el punto de equilibrio, ese que nosotros calculamos analíticamente en la presentación, acá hacerlo en forma numérica. Entonces fíjense que en la variable x3 yo tengo la variable phi, en la variable x1 tengo la corriente IF, en la variable x2 tengo la temperatura TL, y están entrando como TA y TH como parámetros, ¿lo ven? Entonces tengo las tres ecuaciones diferenciales representadas de I de T, de TL de T y de TH de T, ¿sí? Y mis variables X o parámetros X1, X2 y X3, que son X1 y F, X2 TL y X3 mi variable phi. Entonces voy a hacer uso de la función fsol, que lo que me va a permitir para el modelo de estado me va a quedar representado en lo que se llama Horno 1. Entonces, a ese sistema lo resuelvo con estos parámetros de entrada y me va a permitir calcular, me va a devolver el valor de ya sea la corriente X1, X2 y X3. Ahora corremos esto, sin hacer lío, que yo soy un experto en eso. Entonces, vamos a ver eso. Fíjense, bueno, W lo que me devolvía es la variables evaluadas en el punto de equilibrio, entonces lo que me está diciendo que es a la menos 2, a la menos 3 y 0, un poco lo que le pasaba a Marquitos en el problema anterior, en teoría deberían dar 0, pero bueno, lo que pasa es que son la precisión con la que estemos trabajando. Lo que me interesa es lo que me está devolviendo en el vector B. En el vector B me está devolviendo la corriente IF, fíjense que son los 848 mA que habíamos encontrado, la temperatura T sub L, que era la temperatura del elemento calefactor, 45 grados, y si se acuerdan, X3 era la posición phi sub 0, que es la posición del potenciómetro, 4,08 radianes. O sea que de alguna forma este sería un mecanismo numérico para resolver lo que nosotros encontramos analíticamente. Entonces eso por un lado. Por otro lado, ahora yo voy a definir, a lo largo de todo este archivo voy a ir definiendo distintos modelos en función de la utilidad que yo le quiera dar. Fíjense que ahora, en esta parte yo lo que definí es otro modelo que se llama horno, ya no es horno 1, sino horno. Y en este modelo de estados, lo que yo voy a querer encontrar es la evolución del sistema. La evolución del sistema utilizando la función linspace, que me simula el sistema ante una entrada. Entonces yo lo que voy a ver es la evolución de mi sistema. Fíjense, tengo en la primera parte todas las definiciones de las variables. Acá pongo las dos entradas, en 20 y en 4,0865. Y ahora acá sí yo tengo representado mi modelo en variables x1, x2 y x3, que son las tres variables de estado, ¿no? Y corro esta simulación para ver la evolución del sistema. Creo que en I0 tengo las condiciones iniciales del problema. Entonces voy a partir con las condiciones iniciales en 0. Voy de T0 de 0 hasta un tiempo de simulación de 500. Y eso me va a simular este modelo. No sé si se ve. Entonces voy a simularlo. Eso es una forma también matemática. Sí, señor. O sea, vamos a esperar. Y acá lo que voy a encontrar en las tres curvas, fíjense, son la evolución del sistema. Acá hay que hacer una salvedad. Fíjense, bueno, primero,
la temperatura del recinto, 40 grados centígrados. O sea, yo le puse la temperatura de 20 grados de temperatura ambiente y le puse la condición de phi 0 de 4,08 radianes y las tres variables de estado fue donde yo quería que fueran. Lo cual, si no, tenemos un problema o lo estoy mintiendo. Entonces, tenía que ir a una temperatura del recinto de 40 grados, como ven que fue. Fue una temperatura del calefactor, fue, bueno, a 45, que creo que acá, no sé si se puede hacer un zoom. Está la parte para ver numéricamente el valor. ¿Te acordás, Marquitos, cómo era eso? Para ver. Tenés que ir ahí arriba Al globito. los dos globitos de diálogo, como si fueran eso. Y me Y, paro en la y lo parás, lo haces clic y después lo arrastrás con el mouse, apretando lo arrastrás. Perfecto, sí señor. Millón de gracias. Ahí tenemos la temperatura de calefactora en 44,998, o sea, los 45 grados que habíamos dicho. Y tenemos los 849, que habíamos dicho 848 miliamperes en la corriente IF, ¿no? O sea que esta simulación lo que me está mostrando la evolución que a mí me interesa ver son los valores de régimen permanente. ¿Por qué digo esto? Porque sí, el sistema acá se ve que hay una evolución, unas exponenciales, pero están partiendo desde condiciones iniciales cero, o sea que esto, para mí, no están respondiendo con los autovalores que yo calculé de modelo lineal. Y ahí yo me imagino que genera una catarata de dudas. O sea, fíjense, estoy partiendo desde cero hasta mi punto de equilibrio. Desde cero las variables de estado hasta el punto de equilibrio. Entonces, esta evolución fue pasando por distintos puntos de operación, hasta llegar al punto de equilibrio que yo tengo que encontrar. Entonces, ustedes van a ver que esta evolución no es una evolución de pequeña señal, lo que estoy queriendo decir con esto. O sea, esto no responde con los autovalores que yo calculé del modelo lineal. Si uno quisiera ver la respuesta de mi sistema con los autovalores del modelo lineal, ya parado en el punto de equilibrio tendría que generar una perturbación chiquitita. ¿Sí? Una perturbación chiquitita significa por ahí un cambio en la variable phi, lo cambio, ahora lo vamos a ver en la simulación con el otro programa, lo cambio ligeramente y a partir de ahí sí yo puedo ver que las variables van a cambiar lógicamente, pero con una constante de tiempo que sí se van a aproximar a esos autovalores. Bueno, lo dejo porque esto seguramente acá generé una batería de dudas. Pero bueno, esa es un poco la idea. Si tienen preguntas, háganme y Marquitos o Walter me interrumpen, como para saber si se entendió eso que acabo de decir o generé un tsunami de preguntas. No, ¿sí? venimos bien hasta acá, creo. O se me fueron todos o, No, acá. o vengo siendo muy claro, lo cual lo dudo. Bueno, sí, Walter. No, sí. ¿Sigo? Bien. En la tercera parte, bueno, lo que hice es definir una variable, otro modelo. Sí. Roger, hay un chico que dice que no lo entendió, Franco. Bien, Franco. ¿No entendiste lo del gráfico? A ver, vamos de vuelta. Yo encima tengo la tendencia a cerrar todo. Lo voy a volver a simular. Franco, ¿está bien? Vamos a tratar de simularlo y ver. Lo que estoy diciendo, Franco, es lo siguiente. Yo mi sistema, cuando lo simulé, le puse condiciones iniciales nulas. Y este sistema está simulado a partir de fijar condiciones sobre la entrada, TA y phi. O sea, lo que hice, le puse las variables. La corriente, bueno, IF ahí no se ve, pero evoluciona muy rápido. Y tiene la corriente de campo IF, que creo que si uno hiciera zoom acá, debería poder ver que arranca de cero. Fíjense que arranca de cero y va rápidamente. Todas las variables IF, TL y TH, las tres variables de estado están arrancadas, iniciadas desde cero, vamos a hablar con propiedad, iniciadas desde cero, y lo único que fijé son las condiciones sobre TA, que es de 20 grados, y phi, que había encontrado que tenía que valer 4,08. Y simulé ese sistema. Lógicamente, después de un tiempo transitorio, que es lo que estoy viendo al inicio, aproximadamente en 120, si lo que está en eje abajo es segundos, 120 segundos, yo ya tengo establecidas las tres variables de estado. ¿Dónde? Y bueno, en el punto de equilibrio. Yo tenía que verificar que realmente el sistema quedara en ese punto de equilibrio. Fijé TA y phi,
y las otras variables tienen que quedar en el punto de equilibrio, que es lo que yo les mostré acá. O sea, eso se entiende, ¿no? Que las tres variables de estados quedaron en los valores de punto de equilibrio que yo quería, porque yo lo puse en esa condición. Lo que pasa es que el transitorio inicial, hasta que se establecen, está teniendo una evolución exponencial que yo estoy viendo acá. Y evoluciona desde valores de 0 hasta valores que yo estoy llegando al punto de equilibrio. Lo que yo había dicho, que el modelo lineal que yo encontré es un modelo de pequeña señal. Modelos que sirven para ver la evolución del sistema en torno al punto de equilibrio. En torno al punto de equilibrio. Entonces, esos tres autovalores que yo calculé, es cómo va a responder el sistema cuando yo me mueva. ¿Sí? Se abrió el micrófono. Sí, no, lo que quería decir es que si esto hacemos un equivalente a lo que sería un circuito electrónico, este es el punto de polarización. Exactamente. O sea, nosotros lo polarizamos en esta condición, le calculamos la resistencia a la fuente para que esté polarizado en esta condición y ahora le vamos a poner variaciones, le vamos a poner audio al amplificador alrededor de este punto de polarización. Tal cual. ¿Cómo llegó a ese punto de operación, de polarización? Evolucionará con un sistema, pero que no tiene nada que ver con el modelo que yo encontré lineal. Eso es lo que estaba queriendo decir. Evoluciona porque es evoluciona de gran señal. Yo lo que quiero ver ahora es, como dice Walter, poniéndole audio, o sea, haciendo pequeñas variaciones en torno a los valores de punto de equilibrio. No sé si quedó, si se respondió un poco la pregunta a partir de esto. ¿Quedó claro? ¿Seguimos? ¿Listo? Bueno, seguimos. Entonces la otra parte, bueno, cualquier cosa lo vemos después en el foro, lo discutimos. La otra parte está orientada a encontrar el modelo linealizado. O sea que fíjense que en el otro modelo que se armó es un modelo que se llama Horno 2, y en Horno 2 ya tengo todas las variables. Fíjense que lo único que definí es T sub A acá, y ahora tengo las variables expresadas en términos salvando T sub A. No, perdón, T sub A. No, lo tengo definido, perdón, están definidas en función de 5 variables: x1, x2, x3 y x4 y x5. Bueno, las 5 variables, ¿no? Que son las 3 variables de estado y las 2 entradas. Lo expresé en forma genérica. T sub A estará ahí, pero no tiene ninguna funcionalidad, se me coló. Pero están definidos de x1 a x5 tengo las 3 variables de estado más las 2 entradas. Ese es mi modelo que se llama Horno 2. Y a Horno 2 lo que le pongo es en vector x0, que es el vector de punto de equilibrio. Voy a definir el valor de IF0, TH0, TL0, perdón, TL0, TH0, Φ0 y TA0. Estos tres valores son los valores de punto de equilibrio. Y voy a utilizar una función que se llama, vamos a hacer el num derivative, que lo que me hace es encontrar las matrices del modelo lineal, utilizando el modelo Horno 2 y el punto. Yo le fijo el modelo Horno 2 que definí acá, y el punto donde lo quiero linealizar, y en J0 me va a devolver las matrices, que las tengo que sacar A sub 1 y B sub 1, son las matrices del modelo, ¿no? En P yo voy a encontrar los polos, o mejor dicho, en B voy a encontrar los polos del sistema. Entonces lo que estoy utilizando esta parte del programa es para encontrar un modelo linealizado en las matrices A sub 1 y B sub 1, las matrices del modelo linealizado, que tendrían que ser coincidentes con las que yo resolví, o con las que resolvimos analíticamente en la filmina, en la presentación. Entonces lo que van a hacer cuando corran este programa es devolverles eso. Acuérdense, menos 250, 0. Bueno, acá tienen la matriz A y acá tienen la matriz B. Y acá están los, fíjense en B, root es una función que me calcula las raíces del polinomio P. Polinomio P seguramente son los coeficientes del polinomio con variable en S. Entonces entro con los coeficientes de ese polinomio y me devuelve las raíces. Tendría que ser 3 coeficientes, me devuelve los 3 autovalores. Fíjense que son menos 250, menos 5,15 y menos 0,4. Menos 0,047, que sería el determinante, sería el equivalente a calcular el determinante de 6 menos A, que es de hecho lo que está calculando.
O sea que esto sería haciéndolo por programa. Y finalmente, bueno, hay otra función que también lin, que permite encontrar un modelo lineal, pero bueno, tengo entendido que esta función se representa en las entradas como u y las variables de estado de x1 a x3, y tanto se dan, en este caso se da en x0 se dan las condiciones sobre las tres variables, las condiciones del punto de operación sobre las tres variables de estado y las condiciones de entrada en el punto de operación de las dos entradas, 20 grados y 4 grados, y a horno 3, que es esta función que se construyó acá, se le aplica esa función y en A, B, C y D me devuelven las matrices del modelo lineal, pero cuando lo corrí, me di cuenta que, bueno, debe tener algún tipo de sensibilidad esa función porque tiene ligeras discrepancias con lo que tenía calculado anteriormente. Bueno, en algunos casos menos 2,49 era menos 2,50, bueno, habría que analizarlo, pero bueno, no encontré, yo esperaba una precisión mejor, pero encontré algunas discrepancias que no sé, en principio, a quién atribuírselo, si es a la función o algún condicionamiento que tengan las matrices o cuando está resolviendo el problema de linealización. Pero en principio, con la metodología anterior, pues eso está hecha, uno tiene una muy buena precisión, la que se hizo en horno 2, no la que se hizo en horno 3. Encontramos con muy buena precisión los valores del modelo linealizado. Sí, Walter. No, ahí preguntan qué modelo es horno 2 y en qué momento pasa. Horno 2 es un modelo que yo construí o que se construyó teniendo en cuenta de x1 a x5, o sea, en x1, o sea, armé un modelo, las tres ecuaciones, acá lo que van a encontrar son las tres ecuaciones diferenciales. No lineales. Fíjense, las tres. ¿Cómo? Son las ecuaciones no lineales. No lineales, sí, perfecto, perdón. Sí, perdón. Mala mía. Fíjense que hay elevados al cuadrado, sí. Siempre estamos trabajando con el modelo no lineal. Porque la idea es el num derivative encuentra el modelo lineal. Entonces acá están expresados, son esas tres ecuaciones diferenciales que yo armé del sistema no lineal. Lo que pasa es que donde dice IF, o nosotros pusimos X1, donde dice TL pusimos X2, donde dice TH pusimos X3, donde diría phi pusimos X4 y donde diría TA pusimos X5. Entonces, si uno hace esa sustitución, armó este modelo que está acá. No sé si se quedó claro. Ese es horno 2. Horno 2 es el modelo no lineal del sistema. Y lo que hago es entrarle con un vector a esta función num derivative, entrarle con un vector que tiene que tener en cuenta qué valores van a tener cada una de estas variables en el punto de equilibrio. Y el programa me lo linealiza en ese punto y me encuentra A1 y B1. No sé si eso respondió a la pregunta. Perdonen que no haya aclarado lo de modelo no lineal. ¿Estamos? ¿Listo? Sí. Perfecto. Bueno, ya no los quiero aburrir más, pero vamos a la parte de la simulación con el otro programa, el XCOS, o como se pronuncie. Fíjense en la parte de arriba, no sé si se ve claro. Tenemos el diagramita en bloque, acá estamos en un sistema no lineal, entonces fíjense esta parte del sistema, si se ve el cursor, toda esta parte del sistema está de alguna forma sintetizando las ecuaciones que surgen del puente, ¿no? Acá tengo la entrada Q, que es la entrada phi del potenciómetro, entonces acá lo que armé en K sub A son las ecuaciones de una de las ramas del puente, en K sub B de la otra rama del puente. Bueno, de alguna forma acá estoy construyendo, si se quiere, toda esta parte, y toda esta parte es del puente, y acá termino construyendo, acá en IF, terminé armando la ecuación diferencial. Esto sigue la ecuación diferencial, la primera de las ecuaciones diferencial del sistema no lineal, la de IF punto. Si uno sigue IF punto, va a depender de todo lo que era el puente, y venía dado por BCC y venía dado por phi, ¿no? Y TH, también aparecía TH en la ecuación de la corriente IF, ¿no? Entonces, toda esta parte, de alguna forma, corresponde a la primera ecuación de estado, y esta parte al modelo del puente. Todo lo que sigue de IF para acá, esta parte representa el generador. Fíjense
me da la tensión VG, era la tensión con la que yo estaba generando el generador, esa me daba lugar a la corriente IG, la tenía que elevar al cuadrado y multiplicar por la resistencia calefactora y estoy desarrollando la potencia. Entonces acá tengo la entrada a mi sistema térmico. Todo lo que sigue para acá, todo este pedacito que se ve acá, es mi sistema térmico. En las ecuaciones de estado en modelo térmico del horno, que terminan en TH como salida y tienen como entrada otra entrada a TA y tiene como otra salida también a TL, la otra variable de estado. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si uno lo sigue con mucho cariño, va a encontrar que en bloques estarían representadas las funciones no lineales del sistema. Todo este sistema está modelando el sistema no lineal. Fíjense que en phi, yo lo que voy a querer evaluar es el comportamiento del sistema. En phi lo que armé es una batería de dos entradas. Una que es un escalón, que yo en principio lo voy a dejar constante en el punto de operación, y después esta es la señal de audio que hablaba Walter. Vamos a generar perturbaciones en torno a ese punto para ver cómo se comportan las variables de estado. Si se fijan abajo, esto también no se me acuerdo si lo dio Walter o Marquitos, abajo teníamos un modelo, una representación de modelo de estado lineal. Este es un sistema lineal que estaría representando mi modelo en variables asterisco. Para llevar a mi modelo a variables asteriscos, acuérdense que lo que tenía que hacer era lo siguiente: tanto las entradas Q como TA les tengo que restar el valor de las entradas en el punto de equilibrio, o sea que acá tendría, a la salida de este sumador, tendría Q asterisco y TA asterisco. Entro a este modelo de variables asterisco, y como voy a salir en variables asterisco, entonces en TH asterisco, TL asterisco y F asterisco, le tengo que sumar los puntos de operación para volverlos a las variables IF, TH y TL del modelo original. Y fíjense que acá voy a comparar la evolución de mi sistema no lineal, en estas etiquetas, con las que salen del sistema linealizado. Entonces, en estos tres gráficos yo tendría que tener una versión lineal, una versión de comportamiento lineal y del comportamiento no lineal. No sé si quedó claro. Bueno, estas cosas las vamos a dejar a disposición para que ustedes lo vean. Vamos a analizar un poquitito las entradas. Yo en TA lo que estoy poniendo, algo que no me... ¿Qué le pasa a TA? Ajá. A ver si este me lo muestra. No, por ahí si estuviste corriendo el otro, seguramente se tildó cerrarlo y abrirlo de vuelta, porque seguro que no. Ajá. Se quedó algo bloqueado en el otro. Sí, señor. Vamos a cerrarlo. Vamos a ser obedientes. Vamos a tratar de abrirlo de vuelta. Vengo medio lenteja. Se escucha bien claro, ¿no, Walter? Sí, sí, perfecto. Bueno. Vamos acá. Menos mal que no tengo la carpeta de índice parcial. Creo que es este. Bien. A ver, ahora sí. Perfecto. Gracias, Walter. Entonces vamos a TA. TA es TA de inicio a fin, o sea que lo dejé constante. Estaba con un escalón, podría haber puesto tranquilamente una función constante, pero también sería otra entrada que sería interesante evaluar si cambia ligeramente para ver cambio en el punto de operación. Pero al principio lo vamos a dejar en valor TA, que es de 20 grados centígrados. Después tengo Q0 acá, fíjense, Q0 también lo puse, más decimales no me entraban, o sea que lo puse perfectamente en 4.08654, le puse todo el phi 0 completo, y en teoría tendría que generar un cambio en 300 segundos, pero cambia el mismo valor, o sea que también lo estoy utilizando como una variable constante. Y arriba lo que tengo es una señal senoidal de frecuencia 100 radianes, es una frecuencia que la puse yo para evaluar, pero bueno, para tener una dinámica. Pero acá lo que me interesa es la magnitud de esta señal senoidal. Yo la voy a controlar con este factor que tengo acá. Y lo voy a poner como una proporción del punto de equilibrio. O sea, ¿cuánto voy a variar? Es como si yo variara el potenciómetro con una función senoidal. El potenciómetro phi lo cambio con una función senoidal. ¿Qué amplitud le doy? Bueno, si pongo 0.1, a ese factor estaría poniendo un 10%, variando con un 10% de amplitud de valor de 4 radianes.
En principio lo vamos a poner en 0 y vamos a correr las simulaciones. O sea que en principio estaría todo simulado con entradas constantes, definidas para el punto de operación. Acá hay que esperar un poquitito, el sistema tarda un toque más. Ahí vamos. He aprendido que si uno no espera, esto te trae problemas. O sea que bueno, fíjense, claramente esto representa la temperatura del horno. Habíamos dicho que tenía que ir a 40 grados. Acá me anoté, en rojo tengo la temperatura del modelo linearizado. Como siempre lo dejé todo constante, no va a cambiar. Y en verde tengo la del sistema no lineal, que la diferencia que hay al inicio es porque mi sistema arrancó con condiciones iniciales nulas y después fue a la temperatura de equilibrio. Pero lo que me interesa saber acá de vuelta es ver que los dos sistemas, para las condiciones de entrada que yo le puse, llegan al mismo punto de equilibrio. Llegan al punto de equilibrio de 40 grados. Tanto la línea verde como la línea en rojo. Todavía no generé perturbaciones en torno al punto de equilibrio. Estoy comprobando que mi sistema converge al mismo punto de equilibrio. Eso es con respecto a la corriente, a la temperatura del horno. Acá tenemos los 45 grados clavados de la temperatura del calefactor. También llegan los dos al mismo valor. Y finalmente tenemos la corriente, que le voy a hacer un... Ahí me da mejor. La corriente de campo, que me da del orden de los 850, acuérdense que era 848 mA, la mitad entre 0,84 y 0,86 y 0,85, o sea que estamos más o menos bien. Y tanto la verde como la roja, o sea, la roja linealizada y la verde no lineal, estarían convergiendo el mismo valor. O sea que en principio el sistema, así como está planteado, el modelo no lineal y el modelo lineal, cuando yo le pongo las entradas en el punto de equilibrio que calculé, las dos van al mismo punto. Eso es lo que estaría verificando. Entonces, y acá tengo, bueno, un poco que es interesante. De ahora en más nosotros vamos a prestar también atención en la medida que vayamos viendo, avanzando en la materia, el tema de la acción de control es una variable que nos va a interesar. La acción de control acá estaríamos representando la tensión BF, que es con la que yo después la amplifico por 20 para generar, ¿se acuerdan que me quedaban 42 volts, una cosa así? Y 20 me daba 2 y pico, 2,2 volt y pico. Esa sería la tensión, la diferencia de tensión que va a existir entre las dos piernas del puente. Vamos a ponerlo, la que estoy viendo acá, es dividido K sub A. Es la tensión B sub A menos la tensión B sub P, que sería la señal que yo voy a utilizar para controlar. Y acá, en definitiva, lo que estoy viendo es la referencia, el pote clavado en los 4 radianes, 4,08 radianes. O sea, hasta acá no hicimos nada, nada más que verificar que el punto de operación está vinculado. Ahora lo que voy a hacer es habilito, dejando el punto de operación constante, no lo voy a cambiar, lo dejo constante, pero le voy a sumar una señal de audio, como dijo Walter, 5%, el valor φ0, o sea, a φ0 lo cambio con una función senoidal que está puesto en 4 radianes, pero tiene una oscilación senoidal de 100 radianes con una amplitud del 5% de esos 4 radianes. O sea, me estoy moviendo, ahora sí me estoy moviendo en torno al punto de operación. Fíjense que esto sí, ahora pretende representar una variación de pequeña señal en torno al... Y ahí sí yo esperaría ver que responde con la constante de tiempo que uno quiere. Pasa que estoy poniendo una senoidal, ¿no? Para ver una constante de tiempo tendría que poner un escaloncito. Lo podemos hacer. Vamos a esperarlo. Acá creo que tengo que recurrir al zoom. Va a haber una pequeña para papa. No sé si es muy chiquitita, muy ínfima la diferencia, pero no sé si estoy viendo la variación. No, en esta temperatura, que es la temperatura, ahí se ve una variación, pero muy chiquitita, pero es porque estoy en presencia de la temperatura
del horno. La temperatura del horno ya pasó por los dos capacitores, ya está muy filtrada. Las variaciones en el pote no las voy a ver en las variaciones en la temperatura del horno. Eso debido a que como el sistema, estoy pasando por todos los polos del sistema, o sea, la variación en TH no la voy a poder apreciar. Entonces vamos a otra variable, por ejemplo, la variable de la temperatura calefactora sí, por ahí es más apreciable la variación. Vamos de vuelta. No sé si. Pero. Ahí se ve una variación. Lo que si yo miro con más detenimiento está esa variación. Vamos a poner un zoom. Pero, che. Algo no me está dejando. Ahí está. Bueno, está simulando con muy pocos puntos, claramente, pero tendría que ser senoidal esa variación. Un problema de resolución en la... Pero esta variación tendría que ser senoidal y tendría que estar en torno al mismo punto. Pero bueno, evidentemente hay cuestiones numéricas, pero ahí se quiere ver algo, pero bueno, tendría que tener más resolución. Pasa que se me vuelve muy lenta la simulación. Voy a ver si puedo ver algo más lindo en la corriente. En la corriente, fíjense que tengo más variación, porque directamente la corriente... Roger, acá hay un chico que pregunta si habría que achicar la frecuencia de la senoidal. Sí, probablemente. Lo hacemos. Sí, señor. No sé si achicar, sí. Vamos a achicarla un poquitito. Sí, si la haces más lento no te la va a filtrar tanto y vamos a ver. Sí, señor. Vamos a ponerle radianes. Y no, más chica. Más chica. Radian. Sí, porque estoy haciéndolo bolsa, creo, ¿no? Y casa la frecuencia de la línea contra la temperatura del horno, que son 100%. Son sistemas térmicos con constante tiempo muy lentos. Vamos a ver. Ahora sí, perdón. Estaba la velocidad de la luz con respecto a la temperatura. Vamos a ver si se llega a ver alguna variación. Lo hice para ver si estaban despiertos, diría el Chapulín. Perfecto, ahí está, muy bien ahí. Excelente. No sé a quién le tengo que agradecer del cambio de frecuencia del alumno, pero bueno, ahí se ve claramente la variación en torno a la temperatura TH del horno. Ahora lo puse, se ve que hay una diferencia en el valor de las amplitudes, o sea que todavía sigue siendo un cambio, tengo un cambio en la ganancia, ¿no? Distinto, tengo una ganancia distinta entre el modelo no lineal y el modelo linealizado. Están en torno al mismo punto, pero tienen ganancias distintas. O sea que por ahí no sé si tendría que achicar todavía más la amplitud de la entrada, ¿no? Para hacerla más pequeña señal. A ver. Y por ahí sí. Porque me movió un 5%, por ahí todavía es mucho. Bueno, fíjense que en la temperatura calefactora es mucho más parecida a la... Acuérdense que lo rojo es lo que estoy mostrando, un modelo linealizado, y lo verde es el modelo no lineal. Ahí se parecen bastante. Están bastante parecidas, inclusive está en fase. Pero se ve que en el horno, la temperatura del horno, hay diferencia de ganancia. Probablemente, si quieren, podemos... No quiero aburrir mucho, pero... tendría que ser atribuible a que me separé bastante del punto de equilibrio. Y acá la tengo la corriente IF. También se ve claramente que son muy parecidas, ¿no? La corriente IF, fíjense, le genera una perturbación chiquitita en torno al punto de operación, y tanto el modelo linealizado como el modelo no lineal responden prácticamente iguales. No sé cómo venimos a tiempo, no quiero... Bueno, acá está la entrada de control, la acción de control. Uno me preguntaba si la tensión, uno de ustedes me estaba preguntando si la tensión
si la potencia iba a ser constante. Fíjense que esta es la tensión BF, o mejor dicho, la tensión BF dividido 20. Si se acuerdan, esa tensión BF iba a dar lugar a la corriente IF y en definitiva, bueno, no tengo acá representado la potencia, pero como yo ahora generé una perturbación en tita, yo voy a tener una potencia que va a cambiar. Tendría que estar en 10 watts y tendría que cambiar ligeramente. A mí me va a interesar controlar variaciones del sistema. O sea que la potencia, lo que yo esperaría que esté constante en 10 watts, el valor medio, y que cambie ligeramente en torno a esos 10 watts. Controlar un sistema con variaciones, ¿no? Pero con un punto de operación en 10 watts. Y acá estoy mostrando directamente lo que estoy haciendo sobre la entrada FI. Es esa señal que le puse. Aparentemente para la temperatura del horno esto por ahí todavía representa un cambio de gran señal porque tengo diferencias en las ganancias. No sé si quieren por ahí bajarle un poquito la frecuencia. Bajo un poco más la frecuencia. Vamos. Es un problema de fase más que un problema de ganancia. Sí, pero era, bueno, pongo la mitad, ¿te parece, Walter? Si no, ponele punto 1. Punto 1. Vamos todavía. Corremos la simulación. Vamos a mirar directamente la temperatura del horno, que era la que me interesaba. Ahí está, ahora sí se ve. Sí, era un tema de... como que ya estaba en la respuesta de frecuencia. Bueno, ahí lo veo mucho más parecido. Mucho más parecido, inclusive más en fase. ¿Sí? Lo mismo debería estar viendo con las otras señales, ¿no? Fíjense, la temperatura calefactora. Y fíjense lo que pasa con la corriente IF, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Lo que quedaría por hacer, bueno, son varias cosas las que podría hacer, pero si quieren hacemos una lluvia, cambiar acá los 300, cambio, qué sé yo, valor final a 6 radianes. Tengo un cambio en el punto de operación. Me mantengo con esa misma perturbación, pero hago un cambio en el punto de operación. Paso de 4,08 radianes a 6, pasé FI. Cambié el punto de operación a los 300 segundos. Es un cambio grande, ¿no? No de pequeña señal, sino un cambio de una de las entradas. Lo corremos. Bueno, la temperatura del horno, ahí estamos. Fíjense, bueno, da bastante bien, pero ya antes tenía el mismo valor medio, parece que medio lenteja la cosa. Acá venían con el mismo valor medio, prácticamente. Ahora me quedó medio lentejo. Pero acá ya se empiezan a separar las curvas. Si uno le dejara más tiempo, puedo probar de dejarlo más tiempo. Vamos a dejar un chiquitín más. Vamos a... Si no. Eso lo cambiaba en Simulation, ¿no? Setup. ¿Y dónde era el tiempo simulación? Lo tenía en... ahí arriba. Arriba de todo, ¿no? ¿Sí? Este era 5.000 era. Eso era 500. 500 le pongo, perdón, 600, le pongo 1.000. 600. 700. Vamos. Ok. Un poquitito más. Un toquecín más, pero quiero que aprecie un poco mejor. Tiki. ¿Qué me hizo ahí? Que te cortó, tenés el osciloscopio a 500, corta. Qué lindo. Tendrías que cambiar el osciloscopio de pH hasta 700. Acá arriba, ¿no? El de abajo. Perdónenme, vamos a hacer esto. Eso es abajo hasta 700 acá. Sí. Vamos a hacerlo en todos. Televisión en vivo, ¿no? Por otro más. Ahí sobra, ¿no? Vamos a ver si con esto alcanzó. Después me quedó este que no lo cambié.
Pero bueno, por ahí no están. Ponemos acá. Falles. Ahí estamos. Después de 6 años. Bueno. Lo que quería mostrar, no sé si es tan apreciable, que en principio en el primer tramo, antes de los 300, las dos curvas van más o menos con el mismo valor medio y ya después no solo cambian en amplitud, sino que también cambian en valor medio, ¿no? Le puedo sacar la senoidal si quieren y lo vemos directamente en cambio de escalón. Pero bueno, eso en TH, eso en la temperatura TL de calefactor. Ven que hay un cambio en el valor medio. Y en la corriente IF acá es mucho más apreciable. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a pasar en limpio. Lo que pasó es que, fíjense, en esta es mucho más apreciable la corriente IF. Antes de los 300 segundos yo tenía mi sistema con cambios senoidales en el potenciómetro, chiquititos en torno al punto de operación que yo había calculado. Después lo que dije es, bueno, ahora cambio mi potenciómetro de 4 radianes y lo llevé a 6. Con lo cual ahora una de mis entradas pasó a otra condición de estado estacionario. Ya pasó a otra condición de punto de operación. Con lo cual mi modelo linealizado ya no está representando al modelo real. El modelo linealizado, que es en rojo, me diría que yo tengo que ir a una temperatura, a una corriente de 1,4 amperes, más o menos 1,45, cuando en realidad mi sistema está a 150 o 200 miliamperes por abajo. Entonces, esa es una de las cuestiones que nos pasan con estos sistemas no lineales, que cuando yo me separo algunas de las condiciones del problema del punto de operación, yo voy a tener comportamientos distintos entre las variables del modelo linealizado y las variables del modelo no lineal. No sé si querías que siga mostrando algo más, Walter. No, una cosita nada más. Sí. Hace una cosa, ponele Sí. que en el punto de 300, Sí. en vez de ir a un valor final digamos, más arriba, ponelo que vaya a 0. A 0. A 0. Vamos a ver. ¿Qué es lo que debería pasar en estas condiciones? ¿Debería subir o debería bajar la temperatura del horno? Estamos poniendo a 0 el potenciómetro, ¿no? Sí. ¿Tenés el dibujito del sistema? Sí, señor. Vamos acá. Esta es una cosa... ahí. Sí. Yo lo que estoy haciendo es poniendo en 0 la posición del cursor. O sea que la tensión B sub A, perdón, Eso la vamos a a poner 0. en 0. O sea que siempre voy a tener en el punto negativo una temperatura, una tensión mayor que la referencia. Esto que me va a dar una una temperatura más grande o más chica que la que tengo a temperatura ambiente. ¿Están respondiendo o...? No tengo idea, no, creo que no tenemos a nadie. Bueno. Acá está pensado que la corriente IF no puede hacerse, o sea, si se hiciera negativa, bueno, no sé, generaría una Si negativa, se va a invertir la tensión. se va a invertir la tensión del otro lado, pero en definitiva no va a dejar de entregar, no va a dejar de seguir entregando potencia al horno. Aparentemente sí. La potencia no mide el signo de la... Exactamente. El signo que tenga la corriente, exactamente. La corriente. Si va para un lado o va para el otro, se supone va a seguir desarrollando potencia. Así que si simulamos, vamos a ver que la temperatura tendría que ir a un valor mayor que la temperatura ambiente. Claro. No sé si eso, que fue una discusión entre nosotros, fue comprendida por el resto de los chicos que estaban. Bien. ¿Hay preguntas o se entendió? Un poco más de detalle. ¿Entendieron más o menos? Yo lo explico, si no, Walter, no tengo problema. En un sistema lineal, si uno baja el error, ¿no? O sea, si la diferencia entre las dos tensiones del puente es más chica, va a disminuir la corriente y por lo tanto la temperatura debería bajar.
45. Tiene un sistema lineal. Si yo aumento la entrada, la tensión aumenta. Si yo pongo una entrada y me da un valor de temperatura, pongo el doble de entrada, me tiene que dar el doble de temperatura. Si pongo la mitad de entrada, tiene que ser la mitad de la temperatura. Eso pasa en cualquier sistema lineal que nosotros estemos analizando. Acá, como tenemos un sistema no lineal, y el sistema no lineal funciona de alguna manera como podemos decir un valor absoluto, o sea, cuando yo calculo la potencia estoy calculando el cuadrado, o sea que eso funcionaría como un valor absoluto, o sea, tanto para valores negativos como para positivos la potencia siempre va a tener el mismo signo. Tengo problemas de la no linealidad que hace que el sistema obviamente no se comporte de manera no lineal. Así que si yo pongo la mitad de la entrada de referencia o pongo un cuarto, puede ser de que el punto de operación se vaya a parar no a la mitad de la temperatura de salida ni a la cuarta parte de la temperatura de salida, sino que va a ir a parar a un punto que está por encima de la temperatura ambiente. Claro. Sí, generó un cambio en el signo de la corriente IF, probablemente, pero en definitiva la potencia pues, va a seguir siendo positiva. Bueno, ¿lo corro? ¿Te parece, ¿Listo? Walter? Sí, correcto. Corremos. Quedó con las variaciones, no sé si eso es necesario. No sé, no hay problema. No sería ningún problema. En 300, ahí tenemos lo que decías vos, Walter. O sea, claramente el rojo va a representar un comportamiento de un sistema lineal. O sea, que bajé la referencia y bajó. ¿No? De los 45 grados bajó a la temperatura que tendría que ir... bajó la temperatura, pero en el sistema no lineal es lo que decía Walter, en el verde aumentó. No sé si creo que lo vemos con las otras. Sí, va a pasar más o menos lo mismo. Todas pasan más o menos lo mismo. Esto para hacerlo bien habría que hacerlo todavía más no lineal y habría que ponerle un diodo a la salida del operacional del amplificador. Claro. De manera tal de que solamente circule corriente para un solo lado. O sea que sí. si la diferencia de temperatura te da negativo, no se entregue potencia. Claro, encima apaga el equipo directamente. Exactamente. O sea, cuando el error da negativo, apaga el equipo. No hay entrega de potencia. Acá lo que está pasando es que cuando el error es negativo, la corriente se vuelve negativa, pero la potencia sigue al cuadrado de la corriente, entonces sigue entregando potencia. Bueno, son cuestiones que uno empieza a ver que se separa de lo intuitivo en los sistemas no lineales, ¿no? Bien, no sé si con esto les parece que está bien o habría que mostrar algo más. Si quedó claro, quedaron preguntas. De última, lo que le vamos a pedir, por ahí yo estuve respondiendo algunas preguntas que me mandaron por mail, si podemos canalizar las dudas, las consultas a través del foro, con función de que por ahí la pueda aprovechar el resto de la clase, ahí queda registrado todas las consultas que hay y todas las respuestas, por ahí qué sé yo, evita tener que contestar 2 o 3 veces lo mismo, por ahí